Muy buenas tardes, Boris Borges, buenas tardes. Bienvenido a Actores Productivos y a todos los seguidores de este segmento que trata de ilustrarles a ustedes de la actividad del sector primario nacional. Boris Borges es el presidente de una fundación llamada Calisur, muy entregada a la actividad camaronera, y los vemos muy preocupados, Boris. Creo que el mismo episodio viven ustedes como los productores de banano. Estamos viendo que se están abandonando varias bananeras a nivel nacional, principalmente la provincia de Los Ríos, por la situación actual. ¿El caso es diferente o menos preocupante, Boris? Buenas tardes. Buenas tardes, Juan Carlos. Muchas gracias por el tiempito. Bueno, la verdad es que es complicado el tema. Tenemos un problema de crisis del sector camaronero. Eh, Tenemos una baja de precios a nivel internacional que los últimos 3 meses se ha hecho evidente. El sector a nivel mundial, el camarón está reventando todos los inventarios de todos los mercados tanto asiáticos, europeos y norteamericanos. Y aquí mismo en Ecuador, todas las empacadoras están full de camarón, o sea, hay una sobreoferta, una sobreproducción que en realidad es difícil controlar y va a ser muy grave y se va a demorar mucho tiempo en poder regular. Por ende, este tema de los precios se calcula que va a durar por lo menos un año más con esta crisis. Boris, pero la regularización de las camaroneras en el tiempo de Correa, me acuerdo muy bien, fueron drásticas las medidas, principalmente aperturar camaroneras en zonas no adecuadas, como las que hemos visto, miren, cerca en Daule, hemos visto una camaronera en tierras que estaban dedicadas a la producción de arroz. ¿En qué quedó esa regularización y después cómo se les dio apertura a las nuevas camaroneras que me imagino han creado una sobreproducción? Es que ese ha sido el problema. El problema es que ha habido un descontrol total del sector, producto de las autoridades, de los líderes o dirigentes que han estado los últimos años al mando del sector, porque alguien tenía que controlar. O sea, eh, cuando queremos ayudar al gobierno, creemos que el gobierno nos controla. Cuando decimos que el gobierno no nunca ayuda, damos el pecho y decimos que somos los camaroneros los que manejamos nuestro futuro, ¿no? Pero sin embargo nosotros mismos nos hemos hecho un harakiri porque hemos abierto la puerta para que casi 30.000 hectáreas de arroceras se vuelvan camaroneras, toda la zona de Taura, Churute, Daule, Yaguachi. Ahorita encuentras camaroneras hasta en Babahoyo, o sea, Sí, en es Yaguachi. increíble. También Sí, va en hoy. Wuhan, hay en Wuhan, imagínate, o sea, Pero pongámosle orden a esto. Se les permitió hacer esto a través del Ministerio de Producción, Comercio Exterior, Inversión y Pesca. Se presentó un decreto ejecutivo de regularización de predios camaroneros ubicados en zonas de playas y bahía. Esto fue el 25 de abril del 2022. Y aquí hablaba precisamente que con la firma de la resolución, los pequeños, medianos camaroneros podrán ejercer su actividad legalmente y regularizar 18.900 hectáreas que generarán mayor aporte social y económico en esta importante industria a escala nacional. Mi pregunta es, esta cantidad de hectariaje no eran camaroneras establecidas, eran nuevas, tengo no, entendido. esas camaroneras que hablaron de 18.900 hectáreas, normalmente son camaroneras que nunca se regularizaron y son pequeñas y medianas que corresponden a provincias de Manabí, del Oro, de Esmeraldas. Esas camaroneras siempre han estado en producción, o sea, solamente había que regularizarlas y esas camaroneras te producen 2.000 a 2.500 libras por hectárea. Esas no generan una sobreoferta, una sobreproducción.
El causante del problema son las 30.000 hectáreas que dieron aprobación en tierra agrícola, tierra arrocera, y toda esta gente es inversiones de grandes grupos que han hecho intensivo el cultivo. Por ende, una hectárea de camaronera en arrocera produce 10 veces más que una hectárea de una camaronera en las provincias de Manabí, Esmeraldas o El Oro. Entonces, cuando tú escuchas esto de aquí, tú dices, ay, pero es que el Golfo de Guayaquil está recibiendo casi 300% más, no, afluentes y efluentes de camaronera de lo que recibía hace 8 años o 7 años. Entonces, aquí se está viniendo no solamente un problema de mercado, se está poniendo un problema climático, un problema ecológico ambiental. ¿Por qué? Porque cuando tú botas 30.000 hectáreas de agua de camaronera a un río que también abastece más arriba a agricultura, entonces hay que ver, pues, si ahora el arroz te sabe más salado, no sé, o qué problema va a pasar con los otros cultivos. O sea, alguien debería haber puesto una frontera y haber dicho hasta aquí, no más. Pero sin embargo, el negocio es tan bueno que todas las autoridades dieron paso a toda esta cuestión. Y las leyes anteriores, las regularizaciones, fue letra muerta con este nuevo decreto ejecutivo. ¿Cómo pudieron actuar? Lo que pasa es que se sacó un decreto para regularizar las tierras altas, las tierras Ya, agrícolas. Ya. Y el decreto en algún momento se puede decir que estuvo bien hecho, porque habla de que tienes que poner plástico, tienes que tener liner, tiene que haber 200 metros entre la granja camaronera y la arrocera que está al lado, y algunos otros acápites como cuestiones de calidad de agua de los efluentes, tiene que tener sistema de recirculación, o sea, un poco de temas que eran para prevenir justamente este desastre, ¿no? Pero en el fondo, nadie lo ha cumplido. Y si tú vas a recorrer todas esas camaroneras, te das cuenta que nadie tiene plástico, por ende, no hay liner, y por ende todo el suelo está en contacto con el agua salobre que da el balanceado, y por ende esos suelos se han salinizado. O sea, esos suelos ya no van a volver a poder hacer agrícola nunca más. Pero al mismo tiempo, las camaroneras no están respetando el espacio de 300 metros, y los drenajes, los drenajes no son solamente la circulación, o sea, todo el mundo está captando y botando agua directamente a los ríos. Entonces, ya se vuelve un problema en el cual, por eso tú comienzas a ver problemas ya en el Golfo de Guayaquil, como lo que pasó desde enero hasta marzo. Se murieron decían que ya llevaban más de 20 millones de libras de camarones muertos, o sea, en todas las camaroneras del sector, o sea, producto de los bajones de oxígeno, ¿no? Entonces, pero como eso fue puntual, porque en marzo comenzó a llover y todo se arregló, es la voz. nadie, nadie siguió con el tema, ¿no? Pero bueno, vamos a ver qué pasa ahora con el niño. Ya, entonces esta voracidad, esta ambición humana, no solamente ha dañado el mercado, ha tumbado los precios internamente, sino a su vez eh, el caos eh, ambiental, ¿no? Por donde Sí, se o le ve sea, ha sido catastrófico. sí, y lo peor de todo es que las autoridades dicen que no se debe suspender la autorización para construir camaroneras. O sea, Mm, ya en este momento hay cerca de 10.000 hectáreas más en construcción en Yaguachi. Dios Hasta el mío. mismo alcalde había dicho que todo Yaguachi iba a ser camaronero. O sea, para que venga la inversión de los camaroneros, porque lógicamente se conoce que los camaroneros compraron a los arroceros tierras en más de 20.000 a $25.000 la hectárea, imagínate. O sea, pero bueno, pero para suerte yo sí creo que a pesar de toda la ineptitud de las autoridades, tanto del gobierno como de los mismos camaroneros que manejan la industria, en realidad todo esto se regula. ¿Por qué se regula? Porque aunque parezca mentira, al producir demasiado camarón, ¿no? Los que más sufren no son los pequeños. ¿Por qué? Porque los pequeños ya pagaron y compraron su tierra hace más de 30, 40 años. Ya. Ellos no tienen ni crédito porque nadie les presta plata. Y, Entonces, nadie puede ni siquiera industrializarse porque no tiene dinero. Entonces, no tienes deudas. Entonces, cuando tú vienes y le dices, tiraron los precios abajo, ¿qué es lo que hace el camaronero pequeño? No alimento. Y si no alimento, ¿sabes quién se friega? Todas esas 10 fábricas de balanceado enormes que vinieron de todo el mundo a vender balanceado en cantidades industriales, porque ellos son los que verdaderamente ganan en este negocio. Porque el costo de balanceado en una camaronera es el 70% de los costos.
Y cuando tú tienes un cliente, un proveedor del 70% de los costos, ahí es donde uno dice, yo puedo ganar en mi piscina, pero el que se está haciendo rico es él, no yo, ¿no? Entonces En veremos muchas instalaciones ya en el momento abandonadas, me imagino. ¿Qué áreas? muchos camaroneros pequeños que por alguna razón no manejaron bien su granja pueden cerrar, Ya, lógicamente. Pero yo creo que muchos de los camaroneros pequeños lo que están haciendo es dejar de alimentar, bajando sus costos, y así como pasó en la Mancha Blanca, van a aguantar. La gente va a aguantar. Lo que está va a pasando aquí es sobrevivir. que los grandes son los que están cayendo y van a caer. ¿Por qué? Porque cuando tú inviertes, le compras a un carrocero en $20,000 la hectárea y aparte compras equipos y todo y te endeudas con $30,000, $50,000 la hectárea, anda al banco pues y dile ahora de que el precio del camarón cayó 40% y que no te dan los números. Entonces, ¿qué te va a tocar? Te va a tocar producir más, posiblemente arriesgar más, vas a tener más problemas y no te van a dar los costos, o sea, no vas a poder cubrir esa cuota que tienes que pagar, porque esas camaroneras son, recién tienen 3 años. Es una danza monetaria de cuántos millones, El cuánto Ecuador, el la gente Ecuador, para invierte. que tengas una idea, Ecuador en el año 2022 exportó 7.200 millones de dólares. Mm, Fue el rubro más alto que el petróleo, pues, ¿no? Que, sí, que, que se produjo. Entonces, son 7.200 millones de dólares, pero en realidad ese es un absurdo. Ecuador no debería exportar tanto. ¿Por qué? Porque lo que hicimos es abarrotar el mercado mundial. Están quebrando los indios, los Indonesia, Vietnam, Tailandia, China, o sea, todos están siendo afectados. O sea, Ecuador no solamente fregó a los pequeños de aquí, fregó a todos a los de todo el mundo, ¿no? Y por ende, imagínate, el precio del camarón que antes era el mejor del mundo, porque tenemos el mejor camarón del mundo, ya no es así. Pero cuando tú vendes tanto camarón, tienes que bajarte los pantalones para vender. Entonces, el precio del camarón ecuatoriano es el más bajo del mundo, ¿ya? Ahorita la libra afuera está en 2.40, cuando por decirte, la misma libra de camarón, los hindú la venden en $5, los otros la venden en $4. ¿Por qué? Porque los asiáticos sí respetan los precios. Ellos prefieren comerse su camarón o guardarlo, porque ellos sí comen camarón en un 30% de su consumo diario. Por eso prefieren guardarlo o congelarlo, pero si se bajan los precios internacionales, ellos no venden. Pero acá nosotros, ¿qué nos toca? Nosotros no nos vamos a comer todo el camarón que producimos. Tenemos que venderlo y venderlo a precios bajos, pues, ¿no? Entonces, esos son los problemas que vamos a tener. ya, Boris, ¿y todo esto fue inversión nacional o aquí hay capital extranjero? Aquí hay capital extranjero, lógicamente. O ¿En qué sea, porcentaje tú crees que esté repartida la cosa? no, yo no calculo que hay más de un 10%, 15% de capital extranjero. Aquí hay muchos grupos nacionales que se han enriquecido. Y nosotros sabemos que hay un oligopolio prácticamente de 5 grupos que son los que manejan casi toda la exportación del camarón. O sea, los 10 primeros grupos exportadores que manejan el 70% de la exportación de camarón. Pero básicamente los que toman decisiones son 5 grupos grandes, ¿no? Entonces, y ellos son los que en algún momento, yo no, o sea, ellos han dejado también y han permitido que entre gente nueva y que se construyan tantas camaroneras. Muchos de ellos también han invertido en esto, ¿no? También han Ujú. aumentado su exportación, su producción. Lógicamente, nosotros confiamos y estoy seguro de que la oferta y la demanda, así como ellos siempre lo han dicho, de que eso se tiene que dejar solo, eso no se toca, porque aquí nosotros estamos hablando de cupos. ¿Por qué no nos ponemos cupos? Pero no, el gobierno te dice, no, no, no se puede poner cupos porque estamos en un gobierno en el cual la oferta y la demanda maneja todo. Allá, bueno, entonces no se pone cupo. Pero yo te digo que a la larga lo que está pasando con el pasar de los días, del miedo inicial que pasó, lo que está pasando es que los pequeños somos resilientes, Ya, ¿ya? Y los grandes son los que están más es que ahí desesperados. está la vocación, ¿no? Del camaronero. Con Exacto. ustedes se originó la actividad, ¿no? No fueron Co- grandes los que empezaron esto. No, y los pequeños son los que aguantaron la mancha blanca. Cuando pasó la mancha blanca, todos los grandes dejaron las camaroneras y se dedicaron a exportar. Y ellos nos compraban el camarón a los pequeños. Y ellos les encargaban a exportar el camarón. Entonces, yo te digo, o sea, a la larga lo que va a pasar es que los pequeños se van a empoderar más, entendieron cuál es el asunto del negocio. Y nosotros sabemos que lo que tenemos que hacer es dejar de gastar esta plata en balanceado. No tenemos para qué alimentar tanto camarón con balanceado, bajar las densidades, hacer un camarón más orgánico,
más extensivo, que sepa más rico, más a tierra, más a lo nuestro, Más a ¿ya? camarón. Ese es el camarón, ese es el verdadero camarón, el mejor camarón del mundo. No el camarón que se está criando en arroceras, que es de agua dulce y que te sabe más simple y que al mismo tiempo en Europa y en Estados Unidos lo están devolviendo porque ese camarón está saliendo con vibrio vulnífico, vibrio cólera. Ay, ¿Por qué? Porque supuestamente no es lo mismo cultivar en agua dulce que en agua salada. Tú sabes por experiencia que lo que tú cultivas en agua salada aguanta más. La claro. sal te ayuda a proteger más el producto. Lo de agua dulce se pudre más rápido. Entonces, si tú hablas con las empacadoras, las que sí pueden hablar, no las que están aguantadas, las que sí te pueden decir la verdad, ellas te van a decir, sí, mira el listado en Luxemburgo, en Alemania, en la aduana, y mira cuántos contenedores han sido quemados ecuatorianos, y mira de dónde es ese camarón, y te vas a dar cuenta que son de las granjas de agua dulce. Resiliencia de los pequeños productores camaroneros para producir y para comercializar los cupos. Nos toca, es algo que nosotros a través de la Fundación Calisur forma parte de la FEDAC, que es la Federación Ecuatoriana de Acuicultores, que fue formada este año, en enero, y estamos en grupo uniendo a todos los pequeños para tratar de buscar un mecanismo para exportar. O sea, tenemos que adquirir con el gobierno que venga, porque con el que está actual ya no se hace nada. Tenemos que tratar de buscar unidades de almacenamiento de productos, tratar de congelar nuestro producto, porque hay que guardarlo, porque en algún momento el precio va a mejorar. Es lo que están haciendo todos los grandes. Le están comprando toda la producción a los pequeños y la congelan, porque ellos saben que los precios van a mejorar y el camarón puede aguantar 2 años congelado, ¿no? Ahora, estos grandes grupos dirán, bueno, en altas cantidades producimos y igualmente tienen que reconocernos la investigación que hemos hecho. En ese aspecto, los pequeños y medianos, la investigación que tienen a su haber es suficiente para afrontar de ahora en adelante un mercado más complicado. Mira, el mercado mundial necesita calidad de Ujú. camarón. Y para Sabor, desgracia, Ecuador no le está dando calidad al mercado mundial. perdió eso. Perdió la calidad por ser ambicioso. Antes nos reíamos de que los chinos producían 20.000 libras por hectárea y nosotros solo producíamos 2.000, pero nuestro camarón sabía mucho más rico. Ahora estamos produciendo igual que los chinos, 20.000 libras por hectárea, y ese camarón no sabe nada. Entonces, lo que afuera necesitan es calidad. Han venido a mercados internacionales de Inglaterra, de Canadá, a buscar a los camaroneros pequeños. ¿Por qué? Porque están buscando los camaroneros que no usan tanto producto, que no meten tanto animales por hectárea, porque ese camarón es más rico, tiene mejor sabor y es más sano. Entonces, esto va a pasar. O sea, a la larga, el mercado internacional los va a buscar a los pequeños y el grande va a tener que en algún momento decir, bueno, va a tener que regresar a mi sistema porque es la única forma de poder vender calidad y ganar precio. Porque por volumen no te puedes poner a competir. Los asiáticos no han desarrollado ni el 10% de su tierra para producir camarón. O sea, el día que ellos pongan el pedal en el acelerador, nosotros nos quedamos fuera, así de simple, ¿no? Pero bueno, Bien, y haciendo aquí me río porque yo digo que ese camarón con la inteligencia artificial como se está manejando esto, pues yo creo que le va a gustar es a los robots, pero a los humanos en realidad no. Oye. Eh, ¿Y cómo está la situación para los otros eslabones de la cadena? Hablemos de laboratorio de larvas, de las empacadoras. bueno, todo es un problema general. O sea, los laboratorios de Ujú. larvas están quebrando, grandes Sí. cantidades de laboratorios están cerrados. ¿Por qué? Porque la tendencia general del camaronero ahorita, los grandes tienen sus propios laboratorios, tienen sus propias cadenas de insumos, sus propias empacadoras, todo un ciclo cerrado. Ya. Los laboratorios comerciales, medianos y pequeños son los que están quebrando porque ellos dependen de los pequeños Mm. camaroneros, ¿no? Y los pequeños camaroneros lo primero que están haciendo es bajando densidades. Al bajar densidad, usas menos larvas. Entonces, lógicamente, tienen que cerrar algunos laboratorios porque tampoco pueden producir a media llave, ¿no? Llega un momento en que el costo se les dispara mucho. Entonces, lo que está pasando es que muchos de los nuevos laboratorios que están más endeudados, asimismo son los que están cerrando, ¿no? Los que son más viejos, los que ya tienen recuperada su inversión, son los que están aguantando más. Las cadenas de insumos, los productos, los que venden insumos para la acuacultura,
también gente que tiene que aguantar, o sea, tienen que bajar los insumos, los balanceados, esos son los que están más críticos, porque las fábricas de balanceados se han acostumbrado a vender el 70% de los costos de producción. O sea, si yo exporto 7.000 millones de dólares, multiplica el 70%, casi 5.000 millones son solamente en balanceado que se ha consumido. Entonces, estás hablando de que ellos están más críticos porque la gente está dejando alimentar, mucha gente está trabajando con predigeridos. Ahora vas a ver que los camaroneros están comprando harina de soya, harina de maíz, harina de trigo, ¿A qué y precio? no importa el precio para nosotros sigue siendo más barato que comprar balanceado. Ah, Es mm, que es lógico, o sea, yo acabo de conversar con muchos camaroneros pequeños que están mezclando la harina de soya con la harina de trigo, la harina de maíz, la mezclan, la dan a las piscinas y el camarón está creciendo increíblemente bien y el costo se te baja a la tercera parte de lo que te vendían el balanceado en las fábricas. Entonces, te ya. digo, o sea, lógicamente trabajando también a bajas densidades, o sea, porque cuando tú ya trabajas a altas densidades, tienes que trabajar con un producto más estable como el pele de balanceado, pues, ¿no? Bien, Boris Borges, muchas gracias. Entonces, en cifras, ¿cómo podemos llegar a ese equilibrio, a esa actividad pujante que hemos conocido siempre, a esa actividad que ha sido reconocida mundialmente, la producción camaronera? Hectareaje, Deberíamos, hablamos. en primer lugar, cerrar las puertas. No se debe construir una hectárea más de camaronero. Debe Pero haber un decreto del gobierno que diga que ya no se construye más hectáreas, prohibida la producción, el ya. aumento de producción. Segundo, regular a los que ya construyeron, que están en agua dulce, que Ujú. comiencen a proteger el medio ambiente y a poner sus plásticos, sus liners, a que entren en regla, y vas a ver que a la larga ellos van a tener que bajar también la producción. ¿Por qué? Porque van a tener un costo mayor, entonces van a tener que bajar un poco su producción. Y eso va a hacer que Ecuador comience a producir un poco menos. Y lógicamente, los grandes también, al ver que el mercado de afuera está lleno, porque hay una recesión mundial, la gente no es que no quiere camarón en el mundo, todo el mundo quiere camarón. El Mm. problema es que nadie quiere comprarle a Ecuador camarón de 30 gramos a $12 la libra afuera, cuando puedes comprarle a India camarón de 15 gramos a $5. Entonces, ¿qué es lo que la gente de clase media y todo el mundo quiere? Comprar camarón un poco más barato. Y para comprar un camarón más barato tienes que comprar un producto más pequeño, pues, ¿no? Entonces Ecuador debe hacer el camarón que hacía antes, que era un camarón de 20 gramos, no irnos a 30 gramos, para poder ofertar un producto más barato. Y Ujú. ahí sí vas a ver que no va a haber ningún problema. Pero ahí competiría el camarón al popularizar su precio, digámoslo así, con la carne de res, con la carne de pollo, con otras fuentes de proteína. Claro, pero por eso te digo, Pero si hay espacio para eso, es que lógico, yo creo nosotros que tenemos en Estados Unidos, en la tendencia es de que está la gente comiendo, sigue comiendo proteína de camarón, pero más barata. Por ende, llega la persona al comisariato y no busca el camarón más grande, se busca el camarón más pequeño. O sea, pero igual te llevas libras de camarón. O sea, igual llevas camarón y todo el mundo come camarón. En Latinoamérica, Paraguay, Bolivia, Argentina, se mueren por comer camarón de Ecuador. Pero ¿cuál es el problema? Ecuador solo estaba produciendo camarón de 30 gramos y esa gente no tiene para comprar a 10, $15 una libra. Pero si tú le llevas un camarón mediano y se lo vendes a 4 o $5, todo el mundo va a querer camarón. Entonces, pues, digo, o sea, en general hay que analizar el mercado de otra forma. O sea, a la larga, lo grande siempre sale más caro y es más riesgoso. Entonces nosotros tenemos que volver a lo que hacíamos hace 10 años. mm, Hace 10 años hacíamos camarón de 18 gramos, 20 gramos, y trabajábamos para nosotros mismos, no para las fábricas de balanceados que vinieron de otros lados del mundo a ponerse aquí. O sea, éramos para nosotros mismos, ¿sí me entiendes? Y todo el mundo hacía su plata, los exportadores exportaban, se hacían sus billetes, todo era feliz. no, No, y aquí, ya para cortar esto, ustedes ya se autosustentan en tecnología. Ya antes, eso de copiar, que solo los de afuera eran los que sabían, ya pueden caminar solitos y tan así que de esta caída se van a levantar más fuertes. sí, sí, es verdad. O sea, nosotros nos estamos reinventando día a día y así como los grandes en algún momento trajeron los alimentadores automáticos, los alimentadores con sonares
para que el camarón hasta suene sus órganos y según eso se alimenta. O sea, así como se intensificó, también hasta cierto punto nosotros somos tan resilientes que volvemos a nuestras propias raíces, y porque en realidad el mejor técnico del mundo siempre fue el ecuatoriano. Por eso es que los técnicos ecuatorianos y los productores ecuatorianos son reconocidos a nivel mundial. Y así como en algún momento quisimos subir, también vamos a ser tan inteligentes para poder estabilizarnos, ¿no? ¿Verdad? Y para poder volver a la naturaleza, porque la naturaleza no la puedes corromper. No Mm. puedes, o sea, no puede, no, el Golfo de Guayaquil no aguanta tanta producción de camarón ni de balanceado que estés echando todos los días. Entonces, todo esto se regula. Para suerte, como bien dijeron, Ecuador nunca se va a perder ¿cómo es? Por los terremotos, Ah. porque siempre habrá la Virgen nos ayuda y a la larga todo se regula. Entonces, esperemos que pase eso, ¿no? Sí. Y también llevo una, hay que decirlo, ¿no? Habrá muchos biólogos que en estos momentos no tienen empleo. Sí, 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 hay Hay mucha gente camarón. y ese es el asunto. Hay muchos camaroneros pequeños que necesitan biólogos, pero si no se regulan los precios y la gente no comienza a ganar, ¿cómo cómo vas a tener para pagarle un biólogo? O sea, ahora, ahí es donde también debería entrar el gobierno, porque no es posible que haya tanto biólogo de muy buena calidad que se ha producido en las universidades y nosotros no haya una unidad, como no sé si funcionó alguna vez la agrocalidad, pero que algún momento debería funcionar una acuacalidad, que en algún momento se genere y Es se dicho. contrate biólogos para que los biólogos vayan a las camaroneras pequeñas y ayuden a la gente, pero ayuden. ¿Por qué? Porque algunas veces la gente pequeña cree que viene un biólogo del Estado y viene a robarlo. Entonces, no, ahora debe ser la idea de que en algún momento haya una entidad que haga una unidad de biólogos para que ayude a los camaroneros justamente en estos temas. Bueno, muchas gracias. Y ahorita con el evento del niño sí que nos haría mucha falta, ¿no? Porque es agua, calor, mar, esas condiciones que nos llevan a pensar que aquí en adelante las cosas se nos ponen duras. Bueno, más duras. Muchas gracias, Boris. Ya, feliz noche y gracias por estar este miércoles con nosotros y darnos estas indicaciones. Muchas gracias a ti y déjame invitar a todos porque nosotros el próximo día, miércoles 26 de abril, vamos a celebrar el Día del Manglar, el Día Mundial del Manglar en Balao, y vamos a tener presente a algunas autoridades, porque junto con los cangrejeros y pescadores y concheros, que todos forman parte de Cali Sur, vamos a hacer un evento. Nosotros hemos sembrado 1.600 hectáreas de bosque de manglar durante los últimos 15 años, y para suerte y gracias nadie lo conoce a nivel mundial. Y es un éxito porque es un bosque que tiene árboles de más de 10 12 años, que para los que estuvieron en ese inicio, como tú, que fuiste desde el 2009 a Balaba a ver esas siembras, Mm. da hasta sentimiento cuando veas ahora árboles de 10 15 metros, y que todo eso que se lo hizo con una inversión de camaroneros pequeños, ni siquiera salga en las redes a nivel internacional. Se invierte tanta plata en manglar en Asia y a la hora de la hora, en 3 años vienen los ciclones y se lo llevan. Y aquí en Ecuador tenemos 1.600 hectáreas de bosque nuevas que tienen 10 12 metros y nadie ni siquiera ha hecho propaganda de esa estrategia, de esos resultados, que es excelente. Ya tenemos cangrejos, tenemos aves y esperamos a todos ese día 26 para justamente salir con ellos en los botes, revisar las áreas y con algunas de las autoridades que vamos a estar, como la prefecta, para justamente ver y recordar todas las fases de este proceso. Es Balado es perfecta de Guayas. Claro, la Ya. prefecta del Guaya, Marcela Aguinaga. Bueno, feliz noche, Boris. Muchas gracias, Juan Carlos. Saludos a todos. Así es.